9:41. Les cuento que en estos momentos en la capital regional Punta Arenas, mientras vemos imágenes de nuestra calle principal Carlos Borges, hay 8 grados de temperatura. Sigue precipitando de forma intermitente en buena parte de la ciudad. Hay 8 grados, se esperan chubascos hasta el mediodía, por lo que nos decían desde meteorología. Eso en Punta Arenas. En Natales hay 7, se esperan 12. En el Parque Nacional Torres del Paine hay 3 grados, se esperan 12 también. En Porvenir y 8 grados con cielos nublados, se esperan 9 de máxima. Y en Cabo Hornos llueve intensamente y lo va a hacer durante toda la jornada de este martes 9 de abril en la comuna de Cabo Hornos, Puerto Williams. Nuestro siguiente invitado, mire, lo iba a presentar como candidato, pero fue candidato y muchos dicen, nos perdimos un buen candidato, pero viene como INPA y vamos a hablar de energía renovable. Igual le voy a preguntar, ¿cómo estás, Joaquín Vázquez? Un gusto de saludarte, bienvenido, buenos días. Hola, buen día, Mauricio, gracias por la invitación. ¿Cómo fue esa experiencia? Ya nos metemos de lleno en energía, pero no, fue linda experiencia. Es bonito, sí. Hablábamos fuera de micrófono, una campaña siempre chora, entretenida. Aparte que el contexto regional es más ameno, digamos, que la política nacional que se ve en los medios. Es verdad. Entonces, las instancias de discusión con los otros candidatos eran buenas, ¿no? Se podían profundizar temas, uno se conoce también, ¿no? Exacto. Sí. Bastante buena experiencia y a ver si la repetimos más adelante. ¿Te gusta la política, Joaquín? Sí, me gusta bastante. Pero también me gusta harto la ingeniería y lo que hago. Y la familia ahí quiere que Joaquín esté con ellos, pues, obviamente, claro, en INPA, ¿no? Claro. Sí. INPA, energías renovables. A mí me tocó ir a INPA hace un buen rato ya. Cuando salieron los paneles solares. Y en su momento, y estoy hablando hace varios años, estoy hablando hace poco, varios años, fueron los primeros, o uno de los primeros, en tratar de meter esta nueva tecnología que yo tengo la sensación de que para Magallanes es casi perfecta. Yo no sé si estoy equivocado o no, Joaquín, cuéntanos un poquito de energía renovable y partamos por los paneles solares, ¿no? Que es como que la gente lo más relaciona. Bueno, los paneles solares cada año son más populares, más que nada porque ha bajado harto el precio. El precio baja año tras año, o sea, hoy en día un panel cuesta un 10% de lo que costaba hace 15 años. Lo cual ha hecho obviamente que se vuelva mucho más masivo. El tema con las energías renovables, bueno, yo llevo 6-7 años trabajando con proyectos de energía renovable. Es más que nada que uno está sujeto a las condiciones climáticas y, por ejemplo, en días como hoy no se carga la batería, ¿no? Tendríamos nula producción de energía, pero aún así hay una gran parte del año donde las energías renovables sí funcionan bien en Magallanes y son una alternativa, sobre todo en las partes rurales donde no llega la red eléctrica y tienen como alternativa el uso de los generadores. Entonces ahí, claro, si uno empieza a considerar el costo del combustible, del mantenimiento del generador, de que se echó a perder, etcétera, versus un sistema de energía solar, fotovoltaica, ¿no es cierto?, con baterías y todo, que prácticamente no hay que hacer nada, funciona muy bien, claro que es conveniente. Y después está la ciudad, y la ciudad es distinto el trato porque está la distribuidora eléctrica, que tiene energía más barata, ¿no es cierto? Uno puede instalar paneles solares en su casa, pero hay que tener un poco más de paciencia para ver los resultados porque la inversión se recupera en plazos de 10 años. Es más alto. Estamos hablando de que los paneles solares tienen vidas útiles de 25 o 30 años. Entonces hay que tener paciencia y pensar a largo plazo para la ciudad. Si uno quisiera hacer una inversión en su casa, digamos. Porque la inversión es distinta, una cabaña en una parcela que una casa en el centro de la ciudad, ¿no? Claro, lo que pasa es que la cabaña en la parcela tienes la alternativa, te compras un generador que ya tiene un precio y andas acarreando combustible todo el tiempo y lo tienes que ir a prender y apagar, todos los temas, versus en la ciudad que puedes llegar y enchufarte a la red eléctrica y tener un suministro constante. Y que en Punta Arenas todo esto es bastante bueno comparado con otras zonas del país. Entonces, o sea, hoy en día la potencialidad de Magallanes está en lo rural. Y bueno, y también la potencialidad de Magallanes está a gran escala en lo que es eólico, o sea, para la ciudad en sí. La energía eólica, al igual que la solar, ha ido bajando de precio, no tan abruptamente como la solar, pero sí ha bajado los costos. Todo tipo de energía renovable ha ido bajando sus costos, ¿cierto? Todo. Y siguen bajando. Hoy en día
las baterías de litio que se están convirtiendo esenciales, bueno, en los autos eléctricos, Sí. ¿no es cierto? Bajan a un ritmo de un 15% anual los últimos 10 años. Es bastante. Y, sí, es bastante, y siguen a ese ritmo. Por eso dicen que en 2 años más ya no te va a convenir comprarte un auto a benzina, sino No. que te va a convenir comprarte un auto eléctrico. Va a estar al Eso. mismo precio y te va a costar mucho menos operarlo, Exactamente. mantenerlo, porque Sí. no tiene tantas partes móviles como Sí. un motor a explosión. Entonces, estas bajadas de precio constantes que se llevan en las últimas décadas va a generar transformaciones bastante importantes en el mundo, en el tema de la movilización, sobre todo. En la movilización vamos a pasar rápidamente a los lo autos eléctricos. Nadie se va a dar Ya lo cuenta. anunció la ministra, que quiere o sea, cambiar toda la flota de transporte público a eléctrico, y eso también nos va a tocar a nosotros seguramente Exacto. en algún momento. Ya en Santiago ya se ve mucho Sí, claro. bus eléctrico. Sí. Y claro, y a las personas pronto les va a pasar también, porque si tú ya ves que te cuesta casi lo mismo un auto eléctrico que un auto de benzina, y resulta que en uno te cuesta, la benzina te echas 50 lucas Mensuales. al mes, y en el otro por 10.000 pesos podéis andar lo mismo. Y lo cargo en cualquier parte. Y no tenéis que hacerle cambio de aceite, cambio de filtro. Claro. Entonces Cambia todo. va a cambiar rápidamente y bueno, más rápido de lo que algunos creen. Sí, sí, parece que va más rápido todo, sí, ¿no? Sí, sí, ya hay países donde los autos más vendidos son eléctricos, no benzina. Así de simple. Así de simple, sí, sobre todo en Europa. El otro día, cuando hemos estado con temas de medidores inteligentes, Ah, comprenderá, sí, mucho sí. rato. Y mucha gente decía, bueno, la solución son los paneles solares, la solución son las energías renovables. ¿Es tan así, Joaquín? ¿Crees tú? ¿O hay que ir mezclando, hay que buscar el equilibrio, como en No, todo? o sea, es que siempre a mí me pasa cuando veo proyectos, claro, mucha gente que quiere paneles solares y que sea 100% autónomo en base a paneles solares. Sería maravilloso, eso es lo Sería que yo creo maravilloso, buscan todos. pero como todos sabemos, los magallánicos, acá en el verano tenemos 16 horas de luz, Sí. si es que no más, Sí. 18, y en invierno tenemos Al 8. revés. Entonces, si tú ves las tablas de radiación solar o de energía que recibimos del sol, suponte que en verano recibes 5 y en invierno recibes... No, digamos que en verano recibes 4 y en invierno recibes 1. O sea, 4 veces menos energía recibimos Ok. en invierno. 4 a 1, Entonces, ¿ya? ¿qué es lo que pasa? Que si tú te quieres abastecer el año completo con energía solar, tienes que pensar en el invierno, que es cuando menos hay sol. Y tendrías que poner 4 paneles solares, siendo que en el verano con 1 Basta y sobra. basta y sobra. Estoy simplificando Sí, el sí, tema. sí, para que la gente lo entienda, Claro, absolutamente. pueden ser 20 versus 5, Sí. pero entonces, ¿qué hacemos en el verano con la energía que nos sobra? La desperdiciamos, porque la energía del panel solar, si tú no la usas en nada, el panel solar no le pasa nada, digamos. Ya. No es que se caliente, explote, Ya. no la produce nomás. Ya. Entonces es un desperdicio Sí. de energía. Entonces, por eso es importante la integración con la red, en el caso de... Para que uno pueda meter esa energía Para a que la uno red, pueda ¿no? inyectar ese excedente a la red eléctrica. Y también está el caso que, claro, uno puede ser autónomo, tener paneles solares y no conectarse a la red, pero eso ya implica tener batería. Y ahí se te encarece el costo de la instalación al doble. Ya. Entonces, lo lógico acá es buscar una solución donde aprovechemos las ventajas de la red eléctrica y de los paneles solares. Entonces, ahí lamentablemente los legisladores no nos han ayudado mucho. ¿En qué sentido, Joaquín? A ver. No, porque cuando se creó la tarifa, o sea, la ley le dicen en inglés net metering, pero en Chile no es net metering, que en el fondo es la inyección de que En uno la puede red, inyectar energía sí. eléctrica a la red. No me acuerdo el nombre de la ley ahora. Vamos a buscar el Tú tipo. en algunos países eso se hacía con un net metering. ¿Qué significa eso? Que si tú consumías 100 kWh al mes y inyectabas a la vez con paneles solares 100 kWh, la cuenta te salía cero. Ya. Era por energía. Tú neteabas lo que consumías de energía con lo que producías de energía. ¿Por qué neteabas? Porque puede que tus consumos sean más altos en la mañana y en la tarde, y tú justo produces más energía en el día cuando no estás en la casa, porque ahí es cuando hay más radiación solar. Ok. Entonces,
se neteaban lo que tú generabas con tus paneles solares versus lo que tú consumías en la red. Obviamente ahí es bastante rentable. Lo que dijeron en Chile es que no, vamos a hacer un bill de la cuenta metering, o sea que vamos a netear las cuentas en plata. Ok. Pero diferenciaban lo que te pagaban a uno por la energía solar versus lo que a uno le cuesta la energía de la red. Entonces, lo voy a simplificar. Si a uno le cuesta 100 pesos el kilowatt hora y uno inyectaba 1 kilowatt hora, te pagaban 50. La mitad. La mitad. Entonces, obviamente, eso hace que la inversión sea menos rentable, Claro. etc. Y ahí, bueno, obviamente hay un lobby de las empresas distribuidoras de Sí, electricidad absolutamente. para lograr comprarte energía barata. Sí. Y vender la cara. Ah, claro, y vender la cara. Porque tú piensas que estás inyectando energía y puede que tu vecino no inyecte nada y consuma bastante y le estás pasando la energía a 10 metros por cable y se lleva un margen de 2 por... Exactamente. Entonces, bueno, dicen que hay un costo de distribución, un costo de administración, pero eso nunca se transparentó ni nada. Las distribuidoras eléctricas son un negocio concesionado, ¿no es cierto?, de largo aliento, donde las rentabilidades deberían estar muy claras. No podemos llegar o sea, todo esto se supone que se estudia atrás. Pero a mí me parece raro que se le margine tanto a la energía eléctrica cuando al final la van a consumir los vecinos que están a un par de metros. Exactamente. ¿A ti te parece comprensible la molestia que tiene la gente hoy día con todo lo que ha sucedido con el tema medidores, etcétera? Finalmente con los servicios básicos en general, casi. ¿Eh? Sí, bueno. Mira, yo creo que ahí tengo sentimientos encontrados. Ya. Yo creo que el tema de las concesiones en Chile nos ha ayudado mucho al desarrollo, las autopistas, etcétera. Yo creo que son vitales el sistema de concesiones privadas para autopistas, para suministro de agua. Yo soy bien partidario de ese sistema. El tema que no puede ser que tengan utilidades tan altas. O sea, se les tiene que exigir que si se generan utilidades altas, bueno, que reinviertan y que tengan más cobertura o que presten servicios adicionales, pero no puede ser que O sea, una empresa tenga ese nivel de rentabilidad. Mejorar los contratos de concesión. Claro, porque que sean son más mercados justos. 100% regulados. Sí, Entonces, no puede, más encima que tienen la concesión, o sea, son los únicos operadores de eso. No es que haya competencia. No, es hay un sistema- monopolio. Exacto, es un monopolio legal que se hace a través de un sistema de concesiones, pero claramente hay que hacerle modificaciones. No puede ser el tema de las autopistas que ¿no es cierto?, que se piensan con cierto flujo vehicular, se hace la inversión en base a ese flujo vehicular. Sí. Y después hay 3 veces más flujo vehicular. Hay taco y la gente sigue pagando lo mismo y la concesionaria se llena los bolsillos. Entonces, no es que sean malas las concesiones, pero hay que hacerlas bien. Limitar las utilidades a un porcentaje que sea atractivo para que alguien ponga plata. Porque Sí. si tú no le das No, utilidad no a es nadie, negocio, no- tenemos autopista Sí. y entonces... Exactamente. Y lo mismo pasa en el sistema eléctrico. Y para los usuarios, para un ciudadano común y corriente, esto es una nebulosa. Uno no tiene idea en sí, realidad lo que pasa atrás. exactamente. Entonces, lo que también genera molestia Sí, en los usuarios. Desconfianza. Desconfianza. Mm. Y más que entendible. Sí. Yo también, a mí me molesta un poco cuando salió la ley esta del bill metering para la inyección de energía renovable. Y dije, era algo que se veía tan bonito y ahora con esto, bueno, y más encima que queda sujeto a una evaluación de que si la empresa distribuidora puede aceptar O no lo que tú quieres quieres inyectar y todo. Entonces, bueno, yo creo que ahí los parlamentarios deberían enfocarse como en las condiciones de las concesiones para que podamos explotar esto donde haya un beneficio máximo para la comunidad. Para la ¿no? comunidad, exacto. En busca de, no sé, la mejor utilización de las energías, ¿podemos hacer un equilibrio? ¿Podemos tener paneles solares, un molino de viento, estar conectado a la red eléctrica, hacer una conjunción como para ser más eficiente en términos energéticos? ¿O nos va a salir lo mismo, nos puede salir más caro? No, hoy en día los sistemas están tendiendo a ser cada vez más complejos en el sentido de que reciben distintas fuentes de energía. ¿Por qué? A ver, a mí y yo con mi viejo que también es ingeniero siempre divagábamos en estos temas y pensamos distintas soluciones.
Acá en verano tenemos mucho viento, Sí. pero en invierno baja mucho también. Sí. Igual que tenemos el mismo problema que con el sol, con el viento. Entonces, obviamente tenemos que buscar formas de que excesos de verano se pudieran utilizar en invierno. Ahora, guardar energía por tanto tiempo Ese es un temazo. no es barato. Ya, es factible, pero no es barato. Claro. Generalmente es bastante caro. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos de repente, como yéndonos ya pensando muy a futuro, Ujú. bueno, acá tenemos agua abundante en la Patagonia de mar, ¿no es cierto? En algunas zonas hay bastantes ríos, etcétera. ¿Por qué no con la energía, el exceso de viento que tenemos en el verano, generamos hidrógeno? Almacenamos el hidrógeno en pozos de gas. Ujú. No sé si es posible, ¿ah? Ya. Pero Está soñando. estoy soñando, Está ¿ah? creando. Estoy Muy creando, bien. sí. Muy bien. Porque si la vamos a almacenar en tanques no es factible. Ya. Entonces, pero usar alguna forma de almacenaje con estos pozos que están en desuso, y después lo inyectamos de vuelta a la red en invierno. Ya. Esa es una opción, digamos. O se puede, ¿cómo se llama? De repente en algunas partes geográficas de la ciudad se podría hacer un embalse de agua elevado y bombeamos agua hacia arriba del invierno, y después eso nos sirve de un almacenamiento Sí. que después con turbinas hidráulicas, ¿no es cierto? Podríamos utilizar la energía en otra época. Puede que no sea para de verano a invierno, pero puede que sea un par de meses. Entonces ahí hay que buscar la combinación. Ahora, yo creo que por la realidad de la región nosotros nunca nos vamos a poder independizar 100% de algún combustible fósil Ya. en el corto y mediano plazo. Ya, ok. ¿Ya? Ya. Pero podríamos en el fondo llegar a que en el verano, yo creo que en el verano es fácil que seamos 100% energías renovables. Ya. Porque tenemos viento, porque tenemos viento, sol. tenemos sol, etcétera. Pero en el invierno vamos a necesitar alguna alternativa, y sobre todo hoy en día la gente se enfoca mucho todavía en la energía eléctrica, pero el consumo de energía grande en Magallanes es la calefacción. Sí, O sea, absolutamente. si tú lo ves en unidades de energía, no en plata, en unidades de energía, una casa en Magallanes puede consumir 9 unidades de energía para calefacción y una para la energía eléctrica. Así es la diferencia. El 90% de la energía que consumimos Es de calefacción. es de calefacción. Y un 10% de energía eléctrica. eléctrica. Y te vas a casos que hay 95% y 5% de diferencia. Entonces, claro, en verano hay menos frío, más fácil calefaccionar, hay más viento, tenemos más energía, pero también tienes que readecuar toda la infraestructura, que hoy en día es acá, a equipos eléctricos para calefaccionar. Entonces, son temas de largo aliento. Es y un proceso bastante. es un proceso bastante largo. amplio. Y también hay la energía más barata es la que no se consume, se dice. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es poner los esfuerzos en reducir los consumos de energía. Hoy en día todavía en Magallanes, ¿En las casas, dices tú? o Sí, en en las general? casas, Ya. en las casas. Nosotros tenemos esa mala costumbre de calefaccionar con las ventanas abiertas Claro, en las mañanas. O claro. sea, ventilamos, pero con la calefacción encendida. exacto. Por ejemplo. Y ahí en el fondo es cuando a mí me hace un poco desde afuera poco sentido el tema del subsidio al gas, en el sentido de que el gobierno subsidia, y está bien porque al final esto es un problema de décadas, o sea, Ujú. no es que de la noche a la mañana no estén subsidiando, y hoy en día la verdad que gran parte del subsidio tampoco tiene mucho sentido, porque tenemos a los argentinos con bastante gas Y más barato. y mucho más barato que lo que nos hablábamos cuesta recién producir a nosotros. el punto es si vamos a tener permanentemente ese gas. claro, Sí, o de repente cierran la llave, ¿no? Ese está el riesgo Sí. de eso. Pero no deja que podamos comprarle por mientras y guardar nuestras reservas para Es un usarlas buen punto después. ese, es un buen Entonces, punto. y nos ahorramos de partida Sí. unos buenos pesos. Ya se me perdió el... No, estábamos hablando de la energía. Tenemos que buscar ocupar menos energía, Sí, bajar buscar nuestro menos consumo. energía. Entonces, resulta que hoy en día está el subsidio al gas, que al final es un subsidio directo para los ciudadanos de Punta Arenas, sin entrar en polémica con ENAP de por medio, pero lo que más conviene hoy en día es invertir, hacer fondos a través de los organismos estatales para que las personas aumenten la eficiencia de sus equipos a gas.
Ya. Hoy en día en Punta Arenas prima el calefactor a gas. Ya. Y el calefactor a gas, hay mucha antigüedad sobre todo en estos equipos. De equipos que tienen un 60-70% de eficiencia, como mucho. Y uno, si cambia un calefactor moderno de un 90% de eficiencia, al tiro reduces el consumo un 20% de gas. Y el que se ahorra la gran parte del costo del gas no es el usuario, sino que es el gobierno, porque tiene que subsidiar menos. Entiendo. Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista del Estado, digamos, conviene subsidiar la inversión, reacondicionamiento de los equipos para que bajen los consumos. Y de eso no se ha hablado nada. Entonces, ahí es un tema que yo lo veo desde el punto de vista ingenieril y me llama la atención que no se fomente los cambios de equipos por equipos más eficientes. Los termos, cambiarlos por Calefón un poco más modernos, que consumen un 30-40% menos de gas. Hay calderas hoy día que te dan agua caliente y calefacción. Claro, o sea, las calderas murales, se puede hacer y después, no solamente está el equipo, después el reacondicionamiento térmico de vivienda, que se ha hecho algo. Sí. Pero hay que hacer mucho más. Eso es muy importante, ¿cierto? Eso es muy importante. Ahí podéis bajar los consumos harto, un 50%. Una casa que netamente acá, como tenemos mucho viento, las casas pierden mucho, no por el vidrio o por la pared, la aislación, no, porque se les mete aire a las casas. Ya. Entonces ese aire exterior está frío y obviamente enfría el ambiente. Enfría el ambiente y uno le da más al calefactor de gas y por ende consume más. Entonces, es como, ya hemos tocado varios temas, pero es bastante integral. Sí. Y yo creo que siempre hay que partir por buscar cómo disminuir los consumos de energía sin afectar el confort, la calidad de vida. Calidad de vida. Y en la mayoría de los casos se puede aumentar. O sea, si tú mejoras la envolvente de una casa, sellas bien todos los espacios, mejoras la aislación, cambias las ventanas, esa casa va a ser mucho más habitable. O sea, no vas a tener puntos fríos, no vas a tener corrientes de aire, van a tener una temperatura homogénea dentro de la casa, y eso obviamente que mejora la calidad de vida de las personas. Absolutamente. Qué interesante. ¿La gente se está cambiando cada vez más a la calefacción central? Sí, se nota, ¿cierto? Se nota que hay un interés y la gente invierte también, porque al final es una inversión. Tener calefacción central en una casa también sube el valor de la propiedad, digamos. Además. Entonces no es un gasto, sino que tú estás invirtiendo en tu propiedad. Es como cambiarle las ventanas. Se ve que está creciendo. Hoy en día nosotros hemos trabajado de cerca también en el tema de las viviendas sociales, donde ya están viniendo con calefacción central las nuevas viviendas sociales. Y es un tema que se va metiendo a poco, porque es un cambio cultural también. Al calefactor, pasar a la caldera, que es un equipo más moderno, y que también la gente tiene miedo, justificado, de que puede fallar, de que tengan algún problema. La costumbre, ¿no? La costumbre, sí. La costumbre. Pero para bien, pero también tiene sus peros, pero eso... Yo trabajo no solo en energías renovables, sino que en la calefacción, principalmente en la calefacción. Y ahí la verdad que podríamos hablar bastante largo del tema. Me encantaría que nos acompañes en otra ocasión para que hablemos de calefacción, para que hablemos de ser más eficientes también a la hora de calefaccionar nuestras casas, cómo poder tener una mejor calidad de vida. Hay algunos tips solamente que mejoran absolutamente en un gran porcentaje. Exacto. No, sí, nosotros ahí vamos a hablar en un programa, Mauricio. Me parece. Joaquín Vázquez, INPA Energías Renovables. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Joaquín. No, gracias a ti, Mauricio. Que esté muy bien, un gusto. Pausa y ya volvemos.